Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Crochet. Hoy te voy a enseñar cómo podés crear un chaleco tejiendo tan solo dos piezas rectangulares, donde no vamos a usar los rectángulos en forma vertical, como ya hemos hecho en otros proyectos, sino que los vamos a juntar y crear un chaleco donde el protagonista va a ser el cuello. Como podrás observar a simple vista, verás que es muy fácil, que el secreto está en la estructura y también en el punto que vas a utilizar. Vamos a comenzar esta propuesta hablando del material. Puedes utilizar acrílico, lana o mezcla, ¿sí? Hay muchos hilados que son mezclas de acrílico, lana, alguna hebra de algodón que queda muy lindo para este proyecto. El que elegí para trabajar es este, que justamente es una mezcla de 3 hebras, una de algodón, una acrílica y una lana. Hace a este material un hilado hermoso para poder trabajar, para tejer, y es atemporal. Aquí en Argentina lo conocemos con el nombre de profano. Pero seguramente en otros países debe haber algún hilado similar a este, te lo recomiendo, pero si no, podés usar cualquiera que tengas en casa. Y aquí estoy lista para comenzar con este tejido. Para eso tengo mi hebra que mide 2 milímetros el grosor. Se los comento para que lo tengan en cuenta si usan otro material. Recomiendo que sea el mismo grosor, así pueden seguir el tutorial paso a paso. Y elegí trabajar con un gancho número 6 para que el tejido quede bastante liviano, flojo y que tenga buena caída. Para este trabajo vamos a necesitar 3 medidas básicas que sirven para cualquier talla, ¿sí? Y también, por supuesto, si lo están haciendo a medida. Necesitamos altura total de la prenda, contorno de pecho y altura de sisa. Y realizar estos rectángulos con un punto elástico. Pero por supuesto vos podés elegir el punto que más te guste. Esta es una prenda que se teje en forma vertical, ¿sí? Las dos piezas las vamos a tejer de igual manera. Por eso vamos a tener la primera medida en cuenta, es la altura total que quieran. En mi caso tengo 50 centímetros. A eso le vamos a sumar un cuarto del contorno total de pecho. En mi caso me quedarían unos 25 centímetros aproximados. Pero vamos a hacer un punto que encoge, por lo tanto vamos a dejar entre 20 y 25 centímetros de holgura. Eso me da un total, en mi caso, de 95 centímetros. Entonces, una vez que yo ya calculé esa medida, voy a comenzar con un nudito deslizado y a realizar cadenas. Aquí cantidad necesaria hasta lograr la medida que calcularon. Y aquí estoy con esta tira de cadenas, en total hice 115. Vamos a comenzar con este punto. Como te decía, es un punto elástico que va a ser muy fácil. Vamos a combinar medias varetas y puntos deslizados. Comenzamos con 2 cadenas de subida. Tomamos lazada para realizar medias varetas. Contamos 3 y en el rulito de atrás, ¿sí? Nosotros tenemos de este lado, se forman estos 2 rulos y por detrás otro, que es ahí donde vamos a trabajar. Vamos a picar en esta parte y realizamos la media vareta. Esto lo vamos a repetir en cada una de las cadenas, tomando siempre el rulito de atrás. Si no podés colocarlo así, vas a girar el gancho y lo tomas de esta manera. Y aquí tengo esta primera hilera toda de medias varetas. Y ahora, una vez que terminamos esto, vamos a comenzar una segunda con una cadena. Y aquí vamos a trabajar puntos deslizados, pero en canalé,
canalé significa que vamos a tomar solamente un rulito de la cadena. Tomamos este, que está aquí, pasamos hebra y realizamos el punto deslizado. Nuevamente aquí, tomo hebra, paso por los dos rulos y eso es todo. Vamos a ir realizando puntos deslizados en cada uno de estas medias varetas. Ahora bien, te quiero dar un tip. Si vos sos principiante o no te gusta realizar puntos deslizados en canalé, porque bueno, me han hecho ese comentario a veces, te voy a sugerir esto. Levantás 2 cadenas y realizás medias varetas en canalé, ¿no? Y listo, bien, o medios puntos, lo que vos quieras. Vas realizando medias varetas y haces todo el rectángulo con medias varetas en canalé, ¿sí? Pero en este caso vamos a combinar estos puntos y vamos a hacer otro tipo de trama para este punto elástico. Avancé con esta hilera, estoy llegando al final, hago el último puntito y ahora voy a comenzar una tercera hilera, cadena, giro y voy a realizar lo mismo, ¿sí? Tomando un rulito y hago punto deslizado. Un rulito de la cadena, punto deslizado. En esta tercera van a notar que queda como escondido el rulito, ven que queda ahí, es este, se lo voy a mostrar acá, es este el que tenemos que tomar, queda como escondido. Entonces sugiero que primero tejan flojo, muy flojo, y luego vayan haciendo esto con el mismo gancho, lo van buscando de esta manera y se ayudan también con los dedos, ¿sí? Aquí van a buscar ustedes su comodidad para poder realizar el punto, pero bueno, es bastante fácil, ágil. Terminé esta tercera hilera. Miren cómo va quedando el punto. Este es el revés y el derecho. Vamos a hacer la última para esta secuencia, para esta trama. Hacemos una cadena, giramos y volvemos a repetir puntos deslizados en canalé. Cada uno vamos a volver a hacer lo mismo. En resumen sería una hilera de medias varetas y 3 de puntos deslizados. Y aquí estoy llegando al final de esta cuarta vuelta, pero antes de terminar quiero mostrarte un tip que a mí me sirvió mucho para no perderme en la cantidad de hileras que ya hice de puntos deslizados. Y es que noten la diferencia, ¿sí? Hasta aquí voy 2 vueltas en esta parte y 3 es esto. ¿Ven? 3 es así y 2 es así. ¿Ven la diferencia entre uno y otro? Aquí se forman como 2 tiras de espigas, 2 líneas, y aquí solo una. Bien, entonces ahí van a notar si ya hicieron las 3 vueltas o no. Voy a terminar. Aquí los puntitos que me faltan. Y hasta aquí entonces sería la secuencia. Son 4 hileras, una de medias varetas y 3 de puntos deslizados. Ahora lo único que me resta es repetir estas 4 hileras. Aquí empezaría con 2 cadenas y tendría que hacer la primera, que son medias varetas. De ahora en más siempre voy a trabajar en canalé, siempre. Entonces tomo la lazada, pico y cierro todo junto. Bien, voy a realizar la primera hilera, que es de medias varetas, y las 3 de puntos deslizados. ¿Hasta dónde voy a llegar con estas repeticiones? Hasta lograr la mitad del contorno de pecho. Y aquí estoy con esta pieza, avancé hasta lograr el ancho que deseo.
por supuesto ustedes, basándose en su contorno de pecho, le van a aumentar la cantidad que ustedes consideren si quieren que les quede más ajustado o más suelta la prenda. Yo aquí tengo unos 55 centímetros. Giro para calcular el largo y tengo unos 76 centímetros. ¿Sí? Coincide con la medida que calculé. Recuerden que la cadena de inicio midió 95 centímetros y al final esto, una vez hecho el punto, se encogió hasta lograr 76 centímetros. Así que eso es muy importante a la hora que ustedes calculen la cadena de inicio. En total hice 112 hileras, ¿sí? O vueltas, como ustedes prefieran llamarlas. Pero ahora para realizar la otra pieza, lo que voy a hacer para que me sea más cómodo es contar la cantidad de estas líneas en relieve que se me formaron, ¿sí? Ya las conté, tengo 28. Tengo la pieza de esta manera, esto es el revés y esto es el largo, ¿sí? La giré para poder mostrarles esto que continúa, cómo vamos a seguir. Ponemos la pieza así y la parte, lo que va a ser la parte superior, lo vamos a doblar de esta manera, una y otra, hasta hacer coincidir los extremos. ¿Sí? Acá en la parte superior nos va a quedar así abierto, pero si quieren lo pueden unir, pero la idea es que así se forma el cuello. ¿Bien? Una vez que tenemos los pliegues, nos van a servir para calcular la siguiente pieza. Voy a medir primero como para tenerlo en cuenta, tengo 45 centímetros, pero aquí no vamos a hacer cuentas ni nada. Miren qué fácil cómo vamos a hacer. Llevamos la pieza lateral, así como están los pliegues, y vamos a contar aquí cuántos puntos tenemos, ¿sí? Así de fácil. Voy a contar los puntos, yo ya lo hice, tengo 72 puntos, y eso es lo que vamos a replicar en la siguiente pieza. Y aquí estoy con estas 72 cadenas, y una vez que ya tengo entonces estas cadenitas montadas, voy a hacer exactamente lo mismo que la pieza anterior, así de fácil. Comienzo con 2 cadenas de subida y una media vareta en cada una de las cadenas. Tomando el rulito de atrás, así que voy a hacer exactamente lo mismo. Recordad que la secuencia es medias varetas, la primera hilera, y la segunda, la tercera y la cuarta de puntos deslizados. Y aquí estoy con la segunda pieza terminada. El ancho va a ser exactamente lo mismo que el anterior. Recordad que para hacerlo más fácil conté la cantidad de líneas que se formaron, eran 28, así que hice exactamente lo mismo. Te voy a dar un tip muy importante. Cuando vayas avanzando en el tejido, te puede pasar, que lo más probable es que pase, que veas que de un lado queda como más ancho, que es donde comenzás, y del otro como que se va haciendo más angosto. ¿Sí? También puede pasarte que te haga este movimiento, más que nada en la pieza más grande. No te preocupes porque cuando hagamos la unión de las piezas y demos las terminaciones y demás, eso no se va a notar. Pero si sos una tejedora un poco más avanzada y bueno, querés que la pieza te quede más prolija, lo que puedes hacer es bloquear, ¿sí? En mi canal no hay ningún tutorial de bloqueo, así que aconsejo que busquen en la plataforma cómo bloquear prendas de tejidas, y bueno, van a encontrar un montón de tutoriales de colegas que enseñan paso a paso lo que es bloquear. Entonces con esa técnica ustedes van a lograr que la pieza les quede bien rectangular. Y ahora tengo esta pieza que es la más grande, voy a colocar la otra por encima. De esta manera le voy a dar un tip, es que este es el orillo donde comencé a tejer, ¿sí? Donde están las cadenas de inicio. Este lo voy a enfrentar con la terminación
de la siguiente pieza, ¿sí? No donde comencé, sino donde termina. Para que justamente esto que les comentaba, que queda como quizás desfasado, haciendo esta unión uno con otro, van a evitar, digamos, que se note esa diferencia, ¿sí? Así que recomiendo hacerlo así. Lo mismo del otro lado. Aquí sería donde comencé y esta donde terminé. Entonces, ¿ven? Van a poder lograr que quede prolijo esta parte. Ahora, como verán, que tengo marquitas. Primero lo que van a hacer es la pieza, la segunda, la más chica, van a marcar la mitad. En mi caso son 56 puntos, ¿sí? Así que conté 56 y puse una marquita. Estoy trabajando aquí en mi mesa con la pieza, esto sería el alto, ¿eh? Sí, la puse así para que ustedes puedan ver mejor, ¿bien? Así que esto es el alto. Ahora estoy aquí en el lateral. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la parte superior, que es donde están los pliegues. Vamos a hacer el pliegue. Y este extremo que se forma aquí, esta punta, va a ser donde comience la sisa. Entonces, a partir de este punto, van a contar en medidas cuánto quieren de abertura de sisa. Bien. Se pueden guiar con el pliegue o si no directamente con esta pieza, ya que esta es la punta, ¿sí? Donde va a comenzar la sisa. Entonces, marcan, yo hice 20 centímetros, marqué, conté la cantidad de puntos que me quedaban, aquí me quedan 40 puntos, y los marqué en esta parte, ¿sí? 40 puntos aquí y 40 puntos acá. Bien. Entonces, esas son las marcas que tienen que realizar. El centro y los laterales, la abertura que les va a quedar de sisa. ¿Sí? Esto es así, esto nos queda de sisa. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es unir. Y aquí estoy. Preparé hebra de otro color para mostrarles la puntada, pero por supuesto que la voy a hacer con el mismo tono que estoy trabajando y aguja lanera. La idea aquí es realizar una costura invisible, pero que simule este efecto canalé. ¿Sí? Quiero que quede de esta manera, miren. Cuando lo una, quede así. O sea que no se note la unión y que quede el pliegue como está en el resto de la trama. Para eso, miren, es muy fácil. Van a ir tomando de lo que es el punto aquí, van a buscar acá atrás que tenemos unos rulitos de cadena. Miren ahí, si lo pueden ver. Así se ve del lado de enfrente. Miren, tiene las dos líneas de espigas. Y aquí en el costadito van a encontrar otro rulito que corresponde a la cadena que quedó aquí escondida, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tomar el rulito de esa cadena, ¿sí? El rulito de abajo. ¿Ven? Coloco la aguja así. Saco por el siguiente. Me va a quedar así, miren. Ahora voy a ir aquí, al que tengo debajo, y me voy a encontrar con las medias varetas. Y acá lo que voy a hacer es tomar los dos rulos de la cadena, ¿sí? Voy a introducir mi aguja así y sacar por el siguiente, tomando los dos rulos, ¿sí? O sea, la cadena completa. Voy a estirar. Voy a ir a la parte superior nuevamente y voy a hacer lo mismo. Aquí ven, por donde salió la hebra, voy a volver a introducir mi gancho tomando un solo rulo, saco por el siguiente y en la parte inferior vuelvo a introducir mi aguja por donde salió, pero esta vez tomo la cadena completa, ¿sí? Los dos rulos. Y eso es todo, ¿sí? Voy a ir realizando este movimiento, saco por el siguiente y aquí las dos cadenas, ¿sí? Una y otra.
Bien, esto es todo. Voy a seguir realizando este movimiento hasta llegar a las marcas. Una cosa, cuando van avanzando, ven, yo lo dejé así flojo, van a ir estirando de ambas hebras de esta manera y se cierra. Miren cómo va quedando. Qué lindo y prolijo. Y aquí ya tengo la unión en los dos laterales. Miren qué bonita que queda. Qué prolijo y cómo se esconde, digamos, estas costuras en la misma trama, que es la idea de esta puntada, ¿sí? Miren qué hermoso. Bueno, ahora vamos a ir aquí, la parte superior, y vamos a unir esto, que es el pliegue, tenemos que unir a esta parte, ¿sí? Yo tenía marcado la mitad, así que esto es lo que voy a hacer. Pero aquí vamos a observar, tenemos todas las medias varetas, ¿sí? En esta parte, pero aquí no tenemos la cadena, digamos, bien marcada, sino que nos vamos a encontrar con los puntos en forma horizontal. Y lo que se me ocurrió hacer aquí es esto. Voy a tomar estos puntos y que se ven bien las cadenas y lo voy a superponer sobre el borde que tengo aquí abajo, ¿sí? Siempre aquí marcando el centro, ¿sí? En medio. Voy a tomar hilado y voy a pasar primero por debajo y en la parte superior voy a tomar nuevamente los dos rulitos de la cadena completa, paso por el siguiente, vamos a hacer así, ¿ven? Y voy nuevamente a la parte inferior y tomo al azar el tejido, ¿sí? Vuelvo a ir a la parte superior, en este sería el segundo, la segunda cadena, introduzco la aguja, saco por la siguiente y vuelvo a hacer lo mismo en la parte inferior, ¿sí? Tomar ahí en el borde, vuelvo arriba, abajo y tomo un rulito, lo que pueda, de la parte inferior. Entonces de esta manera, ven cómo va a ir quedando. Acá por supuesto estoy haciendo con un hilo de otro color, pero vamos a usar el mismo que tenemos aquí. Y de esta manera voy a ir uniendo, ¿sí? Me pareció que era la forma más fácil, digamos, y que iba a quedar bien sujeto esta parte. Bien, y aquí ya tengo terminada esta costura, esta unión. Miren qué prolijito que queda de un lado y del otro, ¿sí? Y este sería el último paso para completar esta prenda. Voy a ir mostrando por partes, ya que mi mesa de trabajo está un poco pequeña. Esta es la parte inferior. Aquí verán cómo queda el borde. No le hice absolutamente nada, pero si ustedes quieren, según el punto que estén trabajando, pueden hacer una terminación, ¿sí? También, si ven que quizás la prenda no le quedó el largo que desean, bueno, pueden llegar a hacer aquí como una cintura, ¿sí? Se los dejo a criterio de ustedes. Y en la parte superior tenemos aquí las sisas y esto, que es nuestra estrella de la prenda, es el cuello, ¿sí? Lo que hice yo para que quede más lindo fue rebatir la parte superior y que me quede así. ¿Qué les parece? Por supuesto que aquí ustedes pueden dar su propio detalle, pueden agregar, quitar cosas, cambiar el punto, pero básicamente lo que quise realizar con este tutorial es enseñarles esta estructura súper fácil que pueden hacer una prenda hermosa. Además se me ocurre que las sisas quedaron aquí rectas, ideal si quieren agregar mangas. Así que les voy a dejar esa consigna. En comentario les pido que me sugieran o no agregar mangas. ¿Qué les parece? Si llegan a ser muchas las personas que piden mangas, prometo realizar un tutorial especial de mangas. Y esto es todo, gente. Hemos llegado al final. Voy a compartirles imágenes para que puedan ver cómo queda puesto.
me lo hice en mi talla, a medida, pero como enseñé desde un comienzo, ustedes lo pueden adaptar a la medida que sea, lo pueden hacer hasta para niños. Pueden elegir puntos, si quieren o no agregar mangas. También se me ocurre que en la parte inferior pueden realizar un bolsillo aplicado, ¿sí? Es muchísimo lo que pueden hacer con este diseño, con esta prenda. Y hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado el tutorial. Si tienen alguna sugerencia, algo que acotar o proponer, pueden hacerlo en comentarios. Siempre estoy activa contestando. Nada, si tienen alguna consulta, lo están realizando, se traban en alguna parte, bueno, ahí estoy siempre ayudando. También pueden encontrarme en mis otras redes sociales. Y por último les digo que si les gustó el tutorial, no olviden dejar su like, que ayuda un montón. Suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto. Chau, chau.